Saludos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el día de hoy estaremos viendo el análisis de una sentencia totalmente interesante. Eso es una sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia es ETC 096618, expediente número 05 2013-0087. Un asunto de recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de la violación de derechos humanos. La parte recurrente es la entidad Vizcaria Episcopal de la Pastoral, Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo, y la Iglesia Católica y la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo, de la Iglesia de Santo Domingo. Los recurridos son la entidad Pro Familia y los señores Fausto Rosarios y siguientes. Esta es una sentencia de amparo en materia de daños y perjuicios. Fue por la quinta sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, del Distrito Nacional. Costumbre, disculpen. El origen del litigio. El litigio se origina a raíz de una campaña publicitaria difundida por la organización no gubernamental Pro Familia a través de los medios radiales, televisivos y escritos, titulado "Tus derechos sexuales y derechos productivos son derechos humanos", bajo el eslogan "Conoce, actúa y exige". Bueno, esta campaña consistió en 4 vallas publicitarias relativas a los siguientes temas: educación sexual, anticoncepción, embarazo y acoso sexual. Los recurrentes en este litigio interpusieron una acción de amparo contra esta campaña, tras considerar que debía ser retirada de todos los medios de difusión por ser contraria a las normas constitucionales en materia de niños y niñas y adolescentes. Bueno, por su parte, el Tribunal de Amparo declaró buena y válida en cuanto a la forma la acción de amparo intentado por los recurrentes y rechazado en cuanto al fondo sus pretensiones, al valor que la publicidad cuestionada no vulnera los derechos fundamentales invocados por los accionantes. Bueno, la cronología del hecho: los recurridos realizaron una campaña publicitaria dirigida hacia la población, lo que viene siendo la población joven. Los recurrentes entendieron que dicha campaña era violatoria de los derechos fundamentales de los niños, porque lo que debieron interponer una acción de amparo en primer grado o primera instancia, luego de ambas partes presentaran sus conclusiones. El tribunal falló y declaró buena y válida en cuanto a la forma la acción coada y en cuanto al fondo y rechazo de acción de amparo intentada por los recurrentes, al considerar que no se había violado los derechos fundamentales invocados por las acciones recurrentes. El no tener ganancia de causa, los accionantes en primer grado deciden recurrir por ante el Tribunal Constitucional mediante el recurso de revisión constitucional de amparo, a entender que la campaña vulnera los siguientes derechos fundamentales. 1. El derecho a la vida del niño por nacer. También está regulado por el artículo 37 de la Constitución, puesto en relación con el artículo 317 del Código Procesal Penal, del Código Penal. El derecho a la imagen de los menores que intervienen en la campaña publicitaria, con arreglo al párrafo de la Constitución del artículo 49, es relativo a la libertad de expresión e información, puesto en relación con el artículo 56 del texto constitucional, relativo a la protección de las personas menores, y el artículo 12, 18 y 26 de la ley 136-03 sobre el Código de Niños y Niñas Adolescentes y 3. La protección de la familia, el artículo 55, y el derecho a la intimidad y el honor personal, el artículo 44. El recurso fue presentado el 3 de junio del año 2013, dentro del plazo legalmente previsto en el artículo 95 de la ley 137-11. El 13 de junio de 2013, la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional
presentó ante la Secretaría de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, escrito en calidad de amicus curiae. El tribunal entendió que se trataba de una intervención voluntaria, fundamentación en la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dentro de los fundamentos dados por el tribunal hicieron acopio un criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia sobre el interés superior del niño. Hicieron un análisis en general de los cuadros vallas publicitarias, pero se tuvieron más en el número 2 y 3, analizando los individuales. Sobre el número 2, la jueza entendió que se queda ambiguo el mensaje y no da a entender claramente cuál es el objetivo, si es fomentar a que los jóvenes tengan relaciones sexuales o a que se cuiden. El número 3 hace alusión al aborto como que está penado en nuestra legislación, pero el tribunal entendió que el anuncio no estaba haciendo una incitación a cometerlo, sino más bien dando su opinión, por lo que el tribunal falló a favor de los recurridos de la manera siguiente: que por los motivos expuestos, el tribunal tiene a bien declarar buena y válida en cuanto a la forma la presentación de amparo, y en cuanto al fondo rechazar de todas sus partes las presentaciones constitucionales de amparo, por no existir violación a ningunos derechos fundamentales, tal y como estará aparte dispositivo está diciendo. Hechos y argumentos de la parte recurrente en revisión constitucional de la sentencia de amparo, que la sentencia recurrida incurre en un vicio de desnaturalización y errónea interpretación de los derechos, que la juzgadora actuó y no observó que el derecho a la libertad de expresión tiene como límite necesariamente la protección especial de la minoría de edad, el artículo 49 de la Constitución, por su condición de vulnerabilidad, que el juez de amparo, al dictar su decisión, omitió explicar lo previsto en el artículo 56 de la Constitución Dominicana, que expresa la protección de las personas menores de edad, que el Tribunal de Amparo en sus consideraciones no valoró que la campaña publicitaria de Profamilia es una invitación a la ruptura y vulneración de la patria potestad, que exhorta a los menores de edad a exigir derechos sexuales y reproductivos sin importar la edad, el estado civil ni la condición, que el derecho a la vida desde la concepción debe ser interpretada de manera conjunta y armónica con las demás normas que interpretan el bloque de constitucionalidad y con la prohibición enfática sobre el aborto que prevé el Código Penal, que la sentencia impugnada incurre en el vicio de contradicción de motivos, todo que las motivaciones dadas por la juez actuó como fundamento de la sentencia recurrida, en modo alguno podían conducir al mismo dispositivo de la misma. Hechos y argumentos de lo recurrido en revisión constitucional de la sentencia, que accionantes intente explicar que la sentencia impugnada incurre en lo que llaman falta de base legal, entendiendo que como aquel en el que el juez no otorgó una suficiente motivación. También que es un punto conveniente destacar que los recurrentes en revisión acuden a estos honorables tribunales a través de un novedoso proceso constitucional, como es la revisión en materia de amparo jurídicos para la impugnación de la sentencia como son la prevista en el derecho común para la materia de casación, falta de base legal y falta de motivos, y etcétera. Que la acción en constitucionalidad o en constitución de amparo interpuesta por hoy recurrente en revisión constituye un abuso de los derechos y de las vías procesales existentes en el derecho dominicano, que los
accionantes incurren en un grave error cuando comparan la participación de un menor como objeto sexual como la participación de un menor como sujeto de derecho, que es inadmisible que se use a la supuesta protección de los niños menores como argumento para lograr censurar a Profamilia y su junta directiva y de quienes quieran llevar a cabo campañas similares. Que en cuanto a la supuesta incitación a la desobediencia a los padres, los recurrentes parten de una concepción jurídicamente incorrecta de lo que es la autoridad parental, alguna argumentación de intervinientes en el marco de recursos de revisión constitucional de sentencia de amparo, la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional se refiere que la libertad de expresión constituye uno de los cimientos esenciales de una sociedad democrática, una de las condiciones básicas para su progreso y para el desarrollo de todo individuo. También que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, y tanto el derecho interno como el derecho internacional de los derechos humanos y los estándares internacionales están en materia imponen restricciones y límites al mismo. También para la Corte la libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, siendo indispensable para la información y para la formación de la opinión pública. La Corte IDH considera que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. En este sentido, la libertad de expresión constituye también un medio para el intercambio de informaciones e ideas entre las personas y para la comunicación masiva entre los seres humanos, permitiendo la manifestación de la cultura, la diversidad de cultura, las religiones y la ideología. Tanto el PEPIDCDI y la CADH prevén prácticas los mismos requisitos para la restricción legítima del derecho a la libertad de expresión, a saber que la restricción sea definida en información precisa y clara a través de una ley en sentido de forma material, que las restricciones persiguen objetivos autorizados por la Convención, que la restricción sea necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que persigan estrictamente proporcionar a la finalidad perseguir a la idónea para lograr tales objetivos, que si en protección de la moral pública es una de las razones legítimas para el Estado limitar la libertad de expresión, lo cierto es que su definición es subjetiva y variable de sociedad en sociedad. Al respecto a la Corte IDH, a observar el concepto como carente de contenido objetivo. No existe un consenso europeo al respecto, que el respeto por los demás, aunque lo rechacemos o incluso despreciemos sus ideas, es un componente esencial de una sociedad plural y libre. La libertad de expresión ciertamente no es la libertad de ofrecer, sino la libertad de decir las cosas que pueden ser ofensivas para otros o que puedan ser entendidas por otros como ofensivas. También está la admisibilidad del recurso, revisando si el recurso cumplía con el plazo establecido por la ley 137-011 para este tipo de recursos. Concluyeron que si fuera presentado en el plazo hábil, se analizó por parte de la Procuraduría General Administrativa si el escrito depositado cumplía con una exigencia de la ley del artículo 96 al 100 de la ley 136-11. Para este recurso era inadmisible por no hacer constar de manera clara y precisa los agravios causados por la decisión impugnada, sin la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, pero eso no tuvo mayor relevancia luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente,
que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso y el Tribunal Constitucional debe conocer de fondo la especial trascendencia o relevancia constitucional. Radica en la que el tribunal fijará posición con respecto al contenido y las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información cuando entre en conflicto con otros derechos fundamentales como son el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la intimidad, al honor y a la imagen y la protección de los derechos de menores de edad. La argumentación del Tribunal Constitucional empezó analizando el derecho de la libertad de expresión, concretamente el párrafo del artículo 49 de la Constitución dispone que el disfrute está en la libertad se ejercerá respetando el derecho al honor, la intimidad, así como la dignidad y la moral de las personas, en especial y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público. Realizaron una ponderación de derechos fundamentales entre la libertad de expresión, la protección de los menores de edad, la colisión que pudiera darse entre el derecho a la libertad de expresión con la protección de los menores de edad en una materia de notable interés. En este sentido, y en virtud de dicha disposición constitucional, el Estado puede establecer limitaciones a la libertad de expresión e información en el ejercicio de ese derecho en colisión con derechos que gozan de expresión de especial protección, tales como los relativos a la juventud, a la infancia, cuya protección corresponde en virtud del artículo 56 de la Constitución, a la familia, la sociedad y el Estado. Establecieron que nuestra Constitución es garantista, además de tener convenciones ratificadas del derecho a la vida, y que no solamente se proteja el derecho a la vida del concebido, sino también el derecho a la madre, haciendo alusión al tercer spot, o sea, al tercer, el cual hacía referencia al aborto, entendiendo el tribunal que el tercer spot publicitario constituía una incitación a la realización de actos prohibidos por el ordenamiento jurídico, lo que viene siendo la palabra, al aborto. El tribunal consideró que los spots publicitarios 2 y 3 exceden a las limitaciones establecidas del artículo 49 de la Constitución para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en la medida en que se promueven la realización de actividades que son contrarias al contenido de este derecho, puesto en relación con el principio del interés superior del niño. En el caso de la valla publicitaria 1 y 4, el tribunal considera que se den las limitaciones de la libertad de expresión. No obstante, a que no excedieran la libertad de expresión del tribunal, entendió que vulneraban el derecho de imagen de los menores. Ya la decisión del Tribunal Constitucional, lo primero fue que ellos decidieron fue admitir el cuanto a la forma de recurso de revisión constitucional de la sentencia de amparo interpuesta por los recurrentes. Segundo, acogen parcialmente en cuanto al fondo recursos de revisión constitucional de la sentencia de amparo, y en consecuencia revocar la sentencia descrita en la ordinal anterior. Tercero, declarar lo siguiente: a que los 4 spots vulneran el derecho a la imagen de los menores reconocido en el artículo 44 en relación con el artículo 56, que ninguno de los spots vulneran el derecho al honor de los menores participantes, y el C, que el spot número 3 de la campaña publicitaria de Profamilia no vulneraba el derecho fundamental a la vida del nacido, que reconoce y protege el artículo 37 constitucional. Cuarto, ordena la retirada en todos los medios de comunicación y cualquier medio de difusión de los cuadros publicitarios de la campaña Profamilia por vulnerar derechos fundamentales de los menores que participan en la misma. Quinto, ordena la comunicación de esta sentencia por la Secretaría para el Reconocimiento y Fines del Lugar y las entidades recurrentes y la entidad recurrida
Ya los métodos de interpretación utilizados por los tribunales, ambos tribunales utilizaron los mismos métodos de interpretación: el teleológico, el sistemático, el literal. El teleológico, al analizar la finalidad o el motivo con el cual fueron realizados todos los spots del anuncio publicitario. El literal, al analizar los textos de los derechos fundamentales que trataban de proteger por los recurrentes, también al análisis del plazo establecido por la ley. Y el sistemático, por parte del Tribunal Constitucional, al tener que analizar normas ajenas a nuestros sistemas adecuados a la ponderación como el elemento de la interpretación constitucional. Ya de manera de conclusión, ya vimos lo que es esta sentencia, lo importante que fue, la relevancia que tuvo. Espero que hayan entendido, espero que les haya gustado. Que pasen buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y queremos ver su opinión en los comentarios. Comente, den like. See you later. Hablamos después.